Hola, buenas. Me llamo José Antonio Mesa Beltrán, soy doctor en patrimonio y a continuación presento mi comunicación que trata sobre un caso sobre la salvaguardia del patrimonio en el Frente Sur de Andalucía, las actuaciones de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Jaén durante la Guerra Civil. Esta comunicación está dentro del marco del primer Congreso Virtual Memoria Democrática y Comunidad Internacional. Así, en el índice, pues recapitulamos los principales puntos de nuestra investigación, sobre todo las fuentes documentales utilizadas, las causas de la formación de la Junta Delegada de Jaén a raíz de las destrucciones, las principales actuaciones como la incautación o confiscaciones de obras de arte, la creación de almacenes de obras de arte, los inventarios donde se recogen esos bienes confiscados, la cuantificación de estos bienes de forma muchas veces de forma aproximada y sobre todo la intervención de la Junta Central y su relación con la Junta Delegada de Jaén, que va a ser la verdad de fácil en ese sentido. Y por último las conclusiones. Así pues, nuestras fuentes documentales están prácticamente en los archivos provinciales o locales. Mucha de esta documentación perteneció al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a la Comisaría de Jaén. ¿Qué pasa? Que la Comisaría de Jaén no remite a Granada, al comisario Gallego Gurí, esta documentación y por eso todavía la conservamos en Jaén Capital, sobre todo en el Archivo Provincial de Jaén. Asimismo, la digitalización de estas fuentes documentales, en el caso del Instituto de Estudios Genenses y su base de datos de la memoria histórica, nos permiten pues, tener digitalizados expedientes de archivos como el del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla. Por otro lado, he puesto en la metodología que hemos empleado a lo largo de nuestras investigaciones, es decir, una metodología en base a, a ese carácter cíclico y revisionista que nos permite, por ejemplo, revisión de bibliográfica, documental y la catalogación fotográfica, entre otros aspectos. Asimismo, pues entramos a las causas de por qué se forma la Junta Delegada de Jaén. En este caso, pues las destrucciones. Las destrucciones principalmente del asalto o en este caso del anticlericalismo que produce la iconoclastia. La iconoclastia sobre obras de arte. Así veo, he puesto la imagen del convento de la Merced, que es uno de los primeros edificios asaltados en julio del 36 y que es una de las primeras fases de la destrucción. Asimismo, esas oleadas anticlericales producen la destrucción que podemos ver hoy en día en cicatrices como la del coro alto de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. Con la falta de un gran número de piezas de tabla, muchas de ellas se conservan en Sevilla, a la espera de su restauración en base de criterios científicos. La desaparición de piezas, sobre todo las piezas de carácter crematístico como la platería religiosa. En este caso tenemos una de las grandes pérdidas de obras de arte del Renacimiento español, como es el caso de la custodia del Vandalino, que fue fundida por orden del gobernador civil tanto en Jaén Capital como en Linares, y sobre todo por miedo a que Jaén cayera en el bando franquista y que, bueno, pues habría que sacar la mayor parte de los objetos en plata. Asimismo, esas destrucciones muchas veces las podemos ver que provoca esa conservación, ya que en parte muchas personas o actores pasivos en esas destrucciones recogen esas partes de obras de arte, sobre todo de escultura e incluso pintura. Aquí os muestro un ejemplo de la cabeza de un Cristo en marmolejo atribuida a Sebastián de Solís y que nos habla de esa devolución de obras de arte no solo en el siglo XX, sino también en nuestro siglo, el siglo XXI, por familia, en un auténtico pues, labor de memoria histórica y también una labor por recuperar ese patrimonio desaparecido y restituir esas cicatrices estéticas en los templos de la diócesis de Jaén. Asimismo, muchas veces las destrucciones vienen a raíz de los ataques de bombardeos aéreos, tanto republicanos como franquistas, y aquí os he puesto una fotografía del bombardeo del 1 de abril del 37 que provoca la pérdida de identidad, aparte de gran número de vidas, pues del barrio de San Ildefonso. Pues bien, debido a todas estas causas destructivas, se forma la Junta Delegada del Tesoro, que va evolucionando a lo largo del tiempo
y su principal figura es el director del museo y delegado provincial de Bellas Artes, Isao Usano Masó, que se va a poner al frente como presidente y va a estar acompañado de sus compañeros de la Escuela de Arte y Oficio, algunos de ellos especializados en fotografía, como Enrique Cañada, otros en restauración, incluso varias generaciones, como el caso de Luis Espinar Barranco, o también va a recibir la ayuda o va a haber conflictos con enviados especiales por la Junta Central en Valencia, como el caso de Ramón Mateo Montesino, que era el director el director de la Escuela de Arte y Oficios, y que al principio va a tener un choque por ver quién tiene la tutela de la obra de arte confiscada por la Junta Delegada. Finalmente se reparte entre uno y otro y crean incluso dos inventarios. Isao Sano va a tener a su disposición el índice primero, mientras que Ramón Mateo va a tener a su disposición el índice A. También, pues a lo largo de la Junta no va a ser el mismo presidente. Según se han llamado a fila, pues Isao Usano va a ir a la guerra y va a ser sustituido por Luis Verges. También destacaremos, bueno, debemos destacar el papel de las mujeres, sobre todo en línea a la investigación de la profesora Rebeca Sebaira Arias, y en el que destaca Mercedes López Colmenar, en el que va a hacer ejercicio administrativo y también labor de redacción, como el inventario de Alcatraz de Jaén. En definitiva, pues que nos centremos en la Junta de la Jaén obedece principalmente al desconocimiento que había sobre ella, ya que Álvarez Lopera indica en numerosas ocasiones que apenas esta Junta en Andalucía Oriental tuvo actividad, pero en realidad sí tuvo acción y salvó un gran número de obras de arte, que es lo que vamos a ver a continuación. Incluso hay elementos extraordinarios o sorpresas, por así decirlo, como el caso de una subjunta o comisión local del patrimonio en Úbeda, fomentada por el consistorio o el Frente Popular de la ciudad, pero que va a estar vigilada por la Junta Delegada. Incluso la Junta Delegada va a conseguir pues, ayuda para esta Junta o confiscar patrimonio por medio de esta subjunta, que nos habla un poco también de esa organización administrativa en la zona republicana, que nos lleva a zonas de Levante, como el caso de Valencia, Orihuela, etcétera. Las principales actividades, las incautaciones, desde las primeras que son realizadas a mano de forma urgente hasta aquellas realizadas con los frentes populares a lo largo del conflicto y sobre todo en los primeros meses de la guerra. También esta acta de incautación nos permite reconstruir los recorridos que hacen los miembros de la Junta Delegada, como el caso de Isao Usano, a lo largo de agosto-octubre del 36. Las dificultades también, porque había ayuntamientos o frentes populares que impedían la salida de las obras de arte, alegando que iban a formar museos locales. Incluso estos museos locales pues tienen el riesgo, con el caso de Úbeda, de que al incautarse el edificio por el ejército, pues actúen otras entidades, como el caso de la Caja de Reparaciones, que incautó un gran número de piezas de platería, incluso el propio consistorio permitió la fundición de piezas de platería, como el caso de la custodia de Santa María, y así, o la dispersión de su propio patrimonio. Por eso las juntas delegadas tuvieron que actuar de emergencia y en una labor de concienciación, en este caso difícil. En el caso de las incautaciones, el delegado especial de incautación destaca pues que este se centra en Jaén Capital, nos habla un poco de esos impresos y también de la colocación de etiquetas, pues que nos hablan de ese ordenamiento de esas obras de arte, ya veremos en espacios especiales para salvaguardarlo de la guerra. Así pues, a partir de abril del 37 lo que tenemos es la formalización, sobre todo a raíz de la centralización del poder republicano y cómo se crean impresos estados con su acta de incautación, que de nuevo nos permite reconstruir las rutas seguidas por estas personas y sobre todo pues las actuaciones de estas juntas delegadas en las diferentes localidades durante el conflicto en la provincia de Jaén. Asimismo, como he dicho, se crean los depósitos o almacenes de obras de arte para rescatar ese patrimonio incautado y sobre todo salvaguardarlo de manera ordenada. Algunos de estos inmuebles van a funcionar de forma temporal, como la capilla del Hospicio de Mujeres, el actual Centro Cultural de los Baños Árabes, o la Escuela de Arte y Oficios, o el propio museo.
También la transformación de edificios religiosos de la capital como depósito, como el caso de la iglesia de las Bernardas o el caso también de la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Ambos, solo la iglesia va a funcionar como depósito, mientras que el resto del convento se va a transformar en manicomios tanto de hombres y mujeres. O el caso también de la Catedral de Jaén, que va a tener algunas dependencias como almacenes de obras de arte, pero, sin embargo, algunos de sus espacios van a ser utilizados, como el caso de la cripta o el panteón de canónigos, perdón, que va a ser utilizada como polvorín, o la sacristía como hospital, prisión, o las torres como puestos de vigilancia antiaérea, que nos habla un poco de un edificio multiuso, pues adecuado a las necesidades de la sociedad en guerra. También otro edificio, la capital, que toda esta transformación de edificios, de iglesias y conventos en Jaén Capital nos habla del esfuerzo por rescatar el patrimonio y un gran número de bienes, ya de por sí. E incluso en Úbeda, con esta subjunta del tesoro que ya hemos descrito anteriormente, pues la sacristía se llena de obras de arte confiscadas en la ciudad o rescatadas in extremis, o el caso de la Cata de Baeza, de la que sabemos que se traslada incluso bienes procedentes de conventos, como el caso del convento de la Magdalena, por los propios soldados, en un claro esfuerzo por salvar el patrimonio, aunque estos solo son hechos circunstanciales. Pues bien, conservamos los inventarios, que ha sido uno de nuestros objetivos, no solo en esta presentación, sino también en nuestra tesis doctoral, y un inventario que nos permite incluso recuperar obras de arte en pleno siglo XXI, ya que gracias a esta documentación, en 2021 denunciamos una subasta ilegal, bueno, una subasta, mejor dicho, de obras de arte con dos tablas del coro de Santa María de Úbeda. En noviembre tuvimos el juicio en 2023 y conseguimos, pues, justificar la devolución de un patrimonio sobre todo procedente de un monumento nacional como es Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. De nuevo, los inventarios, muchos de ellos de forma sencilla, muchas veces difícil identificar las obras de arte confiscadas con las actuales conservadas en diferentes centros. También inventarios que nos faltan, pues en el caso de la Cata de Jaén, que nos falta el oficial, ya que este es un borrador. También tenemos inventarios, como el caso de la Santa Capilla de San Andrés o de las propias colecciones del museo, entre ellas parte de pinturas depositadas procedentes del Museo Nacional del Prado. También, pues como he dicho, la subjunta de Úbeda hace su propio inventario y nos habla, pues, de obras de arte de calidad incautada, como el caso de la pintura de Sebastiano del Piombo. Y esto, pues, hace de manera aproximada presentar una cuantificación, alrededor de 11.709, que a falta de la Catedral de Baeza, posiblemente el número aumente, que nos hable un poco, oye, porque del esfuerzo contemporáneo de estos hombres y mujeres por rescatar el patrimonio y sobre todo controlarlo. También Jaén no estaba huérfana, es decir, en la Junta Central Tesoro en Valencia, pues hay jienenses que están trabajando entre sus filas, como el caso del profesor Juan Mato Carriazo, que es el que organiza o redacta el inventario de los bienes evacuados de las colecciones estatales de Valencia a Barcelona. Entre ellas irán piezas de Jaén que veremos más adelante, o el caso del pintor Cristóbal Ruiz, que hace informes sobre el estado de algunos monumentos nacionales en la provincia, o el caso de Rafael Zabaleta, que trabaja en el Colegio del Patriarca en Valencia, pero también ha enviado a Guadix Baza, pues, para fortalecer a esa Junta de Granada que apenas tenía poder o recursos para poder confiscar obras de arte. También una figura clave en este caso es el pintor Timoteo Pérez Rubio, presidente de la Junta Central, que consigue sobre todo convencer a los gobernadores civiles de Jaén del 38 al 39 para incautar monumentos nacionales que habían sido transformados en prisiones o utilizados para otros menesteres, y que también formaliza el inventario. Entre las obras de arte evacuadas de Jaén, pues tenemos el caso del Cristo de la Misericordia, la tabla de la Piedad de Machuca, el Salvador de Berruguete, obra de cumbre del Renacimiento español, y que esto se debe a una incautación que realiza la Junta Central por medio de Alfonso Capino Pariente, enviado desde Valencia, y que se conserva el acta impreso
Muchas de estas piezas van a aparecer entre la propaganda de que realice la Junta Central, como el caso de la custodia de Baeza, que también sale de forma legal bajo inventario de la provincia. Y por último, pues todo el esfuerzo que nos muestran los inventarios, pues el gran número de obras de arte y que esta Junta de Lergen tuvo mucha actividad. Por último, la bibliografía y por lo demás, muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos.